Podemos sentar. Le damos la bienvenida a nuestro fraile dominico, a Fray Edgar. Ayer disfrutamos con su enseñanza. Hoy estamos todavía con ese deseo de volverlo a escuchar, de ir aprendiendo. Nos quedaron palabras, frases y sobre todo una bonita enseñanza. Aprender a mirar el camino de Emaús. Padre Fray, lo esperamos. Bienvenido sea. Ahora nos tiene a todos como discípulos ante usted, que es un buen dominico y excelente biblista. Gracias. Muchas gracias. Vamos a retomar lo que hemos dejado anoche en nuestro estudio sobre el texto de los discípulos de Emaús. A ver si puedo compartir pantalla. Retomando rápidamente el camino entonces que hemos hecho ayer, habíamos dividido nuestro texto en 4 partes, en 4 bloques, en 4 ventanas u hojas, si queremos decirlo así. La primera parte del versículo 13, la presentación, el diálogo de Jesús con los discípulos, del 13 hasta el 27, cuando Jesús se convierte en el hermeneuta, en el exégeta, que les interpreta las escrituras acerca de él. Y llegábamos entonces a la segunda, y la tercera y la cuarta parte, la comida en la casa, el reconocimiento y luego el regreso a Jerusalén. Hoy vamos a retomar desde allí. Pero antes de retomar nuestro estudio de esta noche, yo quisiera que pudiéramos recordar algunos ecos. Aquí en el chat podemos escribir rápidamente qué nos quedó de la charla de ayer, del estudio de ayer, porque esto que estamos haciendo no es una conferencia al estilo clásico, sino que es un estudio que estamos haciendo juntos, como comunidad, como grupo. Estamos aprendiendo. Quizá puede ser una metodología nueva o ya muy conocida por ustedes, depende del camino que cada uno pueda tener. Estamos estudiando la palabra, estamos saboreando el texto, deteniéndonos en los detalles, en los personajes, en las palabras, en las acciones, para ir descubriendo entonces el mensaje. Por eso yo quisiera tener un feedback, un retorno de parte de ustedes, qué les quedó ayer, con qué frase, con qué palabra, qué les llamó la atención, y sobre eso entonces ir construyendo nuestra enseñanza de esta tarde. Entonces voy leyendo un poquito en el chat los que ponen. Muchas gracias. Dice: el querer seguir atenta para reconocer a Jesús en nuestra vida. Muy bien. Se volvió invisible, aunque no lo vea, Él está allí. Interesante, muchas gracias. Que debemos ser menos lentos, más hacia la taquicardia que a la bradicardia. Muy bien, muchas gracias. Me quedó poner más atención que Jesús puede estar en nuestro camino y no lo vemos. Excelente, muchas gracias. La palabra bradicardia. Pedirle a Dios que se quede en mi vida me compromete como discípulo. Así es, excelente. La ceguera que tenemos cuando no queremos ver a Jesús que está a nuestro lado. Gracias. Invitar a Jesús a nuestras vidas. Él debe ser el eje central de todo. Muy bien. La pregunta: ¿por qué es que somos lentos? Buena pregunta. No ver a Jesús no es cuestión de pecado, pero se requiere de la insistencia. Si no, Jesús pasa de largo, se volvió invisible. No valoramos las cosas hasta que lo perdemos. Gracias. Debemos estar atentos a la palabra. Se quedó con nosotros. Lucas nos invita a reconocer a Jesús en nuestro camino. Muy interesante. Alimentarme más de la Eucaristía, lectura de la palabra y orar más. Que a pesar del dolor debemos estar dispuestos a oír lo que se nos acerca. Sí, interesante. Que Jesús es el camino y que debemos seguir al igual que a su madre. No sé si dije eso ayer, pero bueno. Jesús siempre camina con nosotros, solo tenemos que reconocerlo, así es. El resucitado camina siempre con nosotros, ciertamente.
Siento a Jesús a mi lado aunque no lo vea. Bien. Compartir con Él y tomar acción. La muestra de su amor a través de su palabra. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que el eco es muy positivo y se nota que estábamos muy atentos ayer. Entonces, hoy vamos a continuar. ¿Qué pasa desde el momento en que entra en la casa? Entonces vamos a avanzar sobre eso. Ya hemos dicho algunas cosas ayer, pero hoy vamos a remarcar. Esta es la estructura que mostrábamos ayer, la posibilidad de estructurar el texto de diversas maneras. Quiero retomar desde aquí, en el centro de la estructura, esto es lo que se llama en la exégesis, en un análisis literario del texto, una estructura concéntrica, y lo que está en el centro es lo importante, es lo que se quiere destacar. Es lo mismo que, por ejemplo, un sándwich. Lo que define a un sándwich es lo que tiene en el medio. Puede ser de verduras, puede ser de jamón y queso, puede ser de carne, de lomito, de pollo, de atún. Entonces, lo que está en el medio es lo que define al sándwich. Y aquí es lo mismo también. Esta estructura sándwich es muy interesante aquí en este relato. Jesús está vivo. Ese es nuestro sándwich. Y ese es el relato, y eso es el relato, la noticia, el mensaje central, dispuesto, contado, narrado de diversas maneras. Hemos dicho también ayer la distancia que lleva de Jerusalén a Emaús y de Emaús la vuelta a Jerusalén. Como el viaje primero, que era bastante largo, el camino, el de regreso ya es mucho más rápido. Entonces esto es muy importante para nuestra semana y para lo que queremos reflexionar. La importancia del camino. ¿Por dónde? Anoche preguntaba yo, entre otras cosas, ¿por dónde estoy caminando? ¿Cuál es mi camino? Mi camino hasta aquí, el camino de mi vida. O como diría el famoso vallenato de Colombia, quizá la hermana Rosemary lo conoce, no sé, en Panamá seguramente se escucha también vallenato, porque en Paraguay sí, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Entonces es bueno reflexionar sobre el camino de la vida que estamos llevando. Hemos dicho también el significado de Jerusalén, qué pasó en Jerusalén, qué pasó en Emaús. Todos tenemos nuestra Jerusalén, todos tenemos nuestro Emaús. Los personajes que hemos visto ayer, algunas palabras e ideas claves. Estas son algunas preguntas que les dejé. Entonces retomamos aquí, reforzando algunas ideas de lo que hemos dicho ayer. Vemos que los discípulos insisten a Jesús, lo retienen. Retener significa contra la voluntad. Y Jesús entra. Hemos dicho eso ayer, la necesidad de pedirle a Jesús que entre en la vida. La necesidad de pedirle a Jesús que entre en el corazón, que se quede en nuestra casa, que se quede en mi casa, en la tuya, en la de todos. Pero una vez, fíjense lo que pasa aquí, había dicho también el detalle importante que para nosotros pasa desapercibido. Jesús, una vez que está en la casa, se convierte en el jefe, en el dueño de la casa, en el dueño del hogar, que hace la oración, la bendición y parte el pan. Y terminábamos anoche diciendo esta realidad muy fuerte. Cuando se le abren los ojos, lo reconocen, pero Jesús se volvió invisible. Con esto, el evangelista está diciendo a sus comunidades, atención, no lo vemos a Jesús, pero Él está con nosotros. Nuestros ojos no lo perciben física o materialmente, pero Jesús está en la comunidad. Jesús está en la oración, Jesús está en la fracción del pan, en la Eucaristía. Una bellísima manera de que el evangelista nos está diciendo a la comunidad y hoy a nosotros la presencia real de Jesús, aunque no lo veamos. El Dios que está. Y quiero retomar de aquí. Los estudios del Antiguo Testamento se han diversificado muchísimo y se han hecho muchos intentos de encontrar como un centro, como un hilo conductor del Antiguo Testamento para encontrar una teología del Antiguo Testamento. Y una de esas teologías que se propone es la que quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con esto. El nombre de Dios. Tradicionalmente, lo que se suele decir que Yahvé
que en realidad es impronunciable en el mundo judío, porque los judíos ni antes ni ahora lo pronuncian. Eso lo dicen Adonai cuando se refieren a Dios, cuando aparece el nombre de Dios. Se suele traducir en nuestras Biblias por yo soy el que soy. Pero también hay otra posibilidad de traducir eso en hebreo, y es de esta manera: yo soy el que está. Ese verbo también admite yo soy el que soy, no solamente dicen yo soy el que está. Y hay toda una teología que se puede pensar desde esta perspectiva. El Dios de Israel es el Dios que está, y que está siempre, porque es un eterno presente. En Dios no hay ni pasado ni futuro, siempre es presente. Entonces es el Dios que está. Y nosotros, asumiendo eso, hay un libro muy bueno de Pablo Andiñac en Verbo Divino que se llama así: El Dios que está, teología del Nuevo Testamento. De paso, si alguien lo quiere profundizar. Bien, dicho esto, esto lo podemos asumir nosotros también hoy en la comunidad cristiana, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, porque esto es también lo que Lucas retoma perfectamente aquí. El Dios que presenta Lucas es el Dios que está. Es el Dios que está con nosotros. Aunque esto, el nombre de Dios con nosotros es más mateano, aquí estamos en Lucas en otra perspectiva, pero él lo dice de otro modo, pero un contenido mucho más fuerte. Jesús ha estado siempre presente en el caminar, en el proceso, en la explicación, en la interpretación de las Escrituras, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Se vuelve invisible y sigue estando. Entonces, el evangelista está diciendo a su comunidad: el Dios que nosotros creemos, Jesús resucitado, es el Dios que está. Y esto está en perfecta coherencia con lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Porque en Lucas, entre otras cosas, una de las características del evangelista es mostrar que en Jesús se da el cumplimiento y la plenitud de las promesas proféticas, de las promesas de la antigüedad. Por eso dice, les explicó lo que se refería a él en Moisés, en la ley, en los profetas. Bien, esto es para pensarlo, para meditarlo, para rezarlo, para hacer todo un retiro. ¿Qué significa para mí el Dios que está? ¿Qué implica en mi vida personal, en nuestra vida pastoral, en nuestras comunidades? Que el Dios de Jesús, o Jesús mismo resucitado, es el Dios que está siempre. No es el que desaparece. Muchas veces se suele pensar, quizá en Panamá no, pero por los lugares donde yo me muevo aquí por Sudamérica, se suele la gente a veces confesar, o muchas veces, y dice: siento que estoy alejado de Dios o alejada de Dios. Y en realidad es una falsa percepción, es una percepción de uno, pero una percepción errónea, porque nunca estamos alejados o alejadas de Dios. Porque Dios es el que siempre está con nosotros, siempre camina, está ahí a nuestro lado, comparte nuestra mesa, comparte nuestra vida. Que nos cueste reconocerlo, que no nos demos cuenta, aunque nos arda el corazón, eso es otro tema. Justamente lo que nos cuenta ahora Lucas en este relato del Emaús. Nunca estamos lejos de Él, ni Él de nosotros, porque Él es el Dios que está. No se esfumó, no desapareció, no se fue, sino su presencia es permanente. Y aquí es muy importante lo que hacen los discípulos. El diálogo, la comunicación uno y otro. Ellos se dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Es decir, hacer memoria del camino, porque solamente cuando hacemos memoria del camino recorrido podemos reconocer: Jesús estaba siempre con nosotros, en la Escritura, en el diálogo, en el caminar, en el peregrino, en el extranjero. Jesús estaba. Y esto es importante reconocer, porque si no hacemos memoria, o no somos conscientes, o no nos cae la ficha de que en el momento, muchas veces nuestras experiencias de Dios no nos damos cuenta, pero sí lo haremos a posteriori, es decir, después nos daremos cuenta. Y por eso es importante hacer memoria, por eso es importante darse un tiempo para la reflexión, para la oración, para la meditación, para el retiro. El silencio es muy importante. A veces estamos muy acostumbrados
a vivir en el ruido constante, ruido, en el mundo ruido, las redes sociales ruido, vamos a la iglesia, ruido también. Entonces, no estoy diciendo que está mal, sino estoy diciendo simplemente que es importante tener un espacio de silencio, a solas, para poder escuchar, para poder hacer memoria, para poder pasar por el corazón la experiencia del camino, y nos daremos cuenta, allí nos daremos cuenta. Ayer una de las preguntas decía, ¿por qué nos cuesta reconocer? ¿Por qué somos lentos? Y justamente por esto. Según Lucas, para reconocer hay que hacer memoria, hay que comunicar, hay que ver el camino andado, y hay que hablar, hay que compartir nuestra experiencia de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos con los hermanos, con las hermanas, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el grupo, en el movimiento, en la pastoral bíblica, en la animación bíblica? ¿De qué hablamos? ¿Nos atrevemos a compartir nuestra experiencia de fe del resucitado o hablamos de otras cosas? El camino sinodal que nos propone ahora la iglesia, entonces aquí tenemos la clave. ¿Por qué necesitamos hacer camino? Porque necesitamos hacer camino juntos, no solo, juntos, para poder reconocer al Señor. Nuestro lema decía que de la semana bíblica, parafraseando, dice, hemos reconocido al Señor en el camino. Está inspirado en este texto, ¿no? Reconocer al Señor en el camino. Por eso es muy importante esta noche, estos días, en la semana que sigue, hacer un recuento, tomarse el tiempo, estar en silencio, escribir, rezar. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cómo ha sido mi camino hasta aquí? Para reconocer la presencia del resucitado, comunicar lo que hay en el corazón. Porque eso es lo que necesitamos hoy en día en la iglesia. Hablar de corazón a corazón. Porque sabemos ya muchas cosas. Mucha gente está centrada en el catecismo, en la liturgia, en la doctrina u otras cuestiones, pero a veces nos olvidamos que lo que tenemos en la cabeza debe bajar al corazón. Y aquí, discípulos de Emaús, el relato, el evangelista insiste en esta cuestión. Compartir lo que hay en el corazón. Puedo complicar un poco más todavía el texto y preguntarnos, ¿qué hace arder mi corazón? ¿Cuál es el combustible que hace arder mi corazón hoy? No ayer, no mañana, hoy. ¿Qué hace arder mi corazón? ¿Arde mi corazón? Si no arde, ¿por qué? Y se arde, ¿por qué también? ¿Qué hace arder mi corazón? ¿Qué apasiona mi vida? Y es bueno compartir eso. Pueden ser ideas muy distintas. Por favor, no pongamos la respuesta fácil aquí y digamos Jesús, el Señor. No se trata de eso. Porque a veces estamos muy tentados a respuestas tan fáciles, tan cliché, que no sirve de nada. No se trata de decir Jesús hace arder mi corazón, no. Otras cosas, otras cuestiones. Evidentemente que es Jesús, es su palabra, pero ¿cómo se concreta eso? Porque decir Jesús es abstracto, ¿no? ¿Cómo se concreta eso? ¿Qué hace arder mi corazón? Cuando me junto con los hermanos a leer la Biblia, cuando estoy dando catequesis, o cuando rezo en mi comunidad, o cuando estoy en familia, cuando rezo el rosario, cuando canto, cuando escucho la palabra, cuando preparo una clase, cuando me voy a mi trabajo, el trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, etc. ¿Qué hace arder mi corazón? Eso es lo que tenemos que reconocer. A veces estamos muy tentados a separar mucho en la forma de entender nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, como que si fuera que lo espiritual es un mundo aparte y nuestra vida normal, material, histórica va por otro lado. Y no. Ayer ya decía y vuelvo a reiterar, siempre es uno, siempre es y. No hay separación. Y si hay separación o lo separamos, entonces algo no funciona. Sigo un poquito más. Ave María Purísima. Fíjense en el versículo 33. ¿Qué dice en el 33? Muy interesante. El 33 dice, y en ese mismo instante, o sea, no demoraron, no tardaron, se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Otra vez el tema del viaje. Un versículo, hemos dicho, regresan. Lo que les costó toda la tarde seguramente, probablemente si quedaba a 10, 11 kilómetros de Jerusalén, son 3 horas
o 4, depende de cómo iban, entre 3 y 4 horas de camino. Convencionalmente se dice que se hacía 20 kilómetros por día de caminata en la antigüedad, entonces si es de la mitad, medio día de camino prácticamente, dependiendo del ritmo que llevan, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el detalle que pone el evangelista. Uno podría preguntarse, bueno, hicieron el camino, están cansados, comieron, compartieron la cena, reconocieron a Jesús el resucitado. Bueno, que descansen y ya mañana van a salir, ya mañana van a ir a contar a los hermanos. No. Es muy interesante este dato. Podrían perfectamente y no estaría nada mal que descansen y al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay peligro en la noche. Tenemos que, otra vez, insisto, hacer el esfuerzo de ubicarnos en el siglo I, lo que supone un viaje de noche, camino desierto, peligros, bandidos, ladrones, etc. Si hoy en el siglo XXI a veces hay peligro en las noches, dependiendo en qué ciudad o dónde vivamos, y me imagino que Panamá no será la excepción, porque aquí en Paraguay es así, en Asunción, y en la antigüedad con más razón. La gente no viajaba de noche, no se hacía eso, pero ellos viajan de noche. Y fíjense, ¿cómo hicieron el camino de venida de Jerusalén? Tristes, cabizbajos, decepcionados, deprimidos, desilusionados. ¿Cómo hacen el camino de vuelta? Aquí no lo dice, pero lo podemos suponer perfectamente, porque si arde el corazón, es porque están alegres, contentos. La alegría es tan grande que no pueden esperar, que no pueden contener y esperar hasta mañana. Y se pusieron en camino. Esta frase de ponerse en camino tiene una densidad teológica, espiritual, muy, muy, muy interesante. ¿Qué significa para mí? Estoy haciendo otra vez el aterrizaje personal. ¿Qué significa para mí? Ponerme en camino, ponerme en viaje. ¿Qué pasó en Jerusalén? Dice, allí encontraron reunidos a los 11 porque no está Judas, el grupo de los apóstoles, y los demás, significa que había más discípulos. A veces pensamos que en la última cena y después los que quedaron ahí esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés eran solo 12, son muchos más. 120 dice Hechos de los Apóstoles, son muchos más. Y discípulos, discípulas, aquí están las mujeres. Recordemos que las mujeres en Lucas siempre están presentes desde el primer momento del seguimiento de Jesús. A los 11 y a los que estaban con ellos, al grupo grande de discípulos. Seguramente están en casa de alguna persona importante. No se nos puede pasar desapercibido este detalle, pero fíjense, si están los 11 y algunos más, muchos más, vamos a suponer 120, eso tiene que ser una casa muy grande en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que si es una casa grande y es en Jerusalén, porque no es en el campo, en la capital, entonces la casa de esta persona, de este hermano, esta hermana no es un pobre. Este personaje probablemente es un rico, porque solo los ricos, los nobles de Jerusalén, podían tener una casa grande donde acoger a tanta gente ahí reunida en un solo lugar. De paso hago el paréntesis para comentarles que mi tesis doctoral en Lucas, que defendí el año pasado, fue sobre esto, los ricos en el Evangelio de Lucas. Cierro paréntesis. ¿Qué decían ellos entonces entre sí? Estos decían, ellos llegan ahí en la comunidad, están reunidos, fíjense lo que está resaltado en azul. Es verdad. El Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Fíjense cómo se confirma en la experiencia de Simón el mensaje que está aquí. Pero ya versículos anteriores, por favor, si tomemos nuestra Biblia, ojeemos un poquito y veamos que el anuncio del resucitado, la aparición del resucitado, ya se ha hecho antes a las mujeres, luego a otros discípulos, y aquí a Emaús, y aquí ahora por cuarta vez, y se menciona, dice, sí es cierto porque se le apareció a Simón. Simón como cabeza del grupo, como vamos a decir, como signo de credibilidad. Pobres las mujeres no le creyeron, porque eso en la antigüedad, en la mentalidad judía, normalmente las mujeres no servían para ser testigos en un caso, en un juicio. Este también es un dato muy interesante, cómo Lucas presenta
a las mujeres como primeros testigos o primeras testigas, si podemos decir, de la resurrección, pero los hermanos, no, los discípulos, los apóstoles no lo creyeron. Pero ellas siguieron ahí en la comunidad. Ahora creen por el testimonio de Simón, se reafirma, se confirma el testimonio de las mujeres. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando ellos llegan a la comunidad, son recibidos con la buena noticia. El querigma, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que ellos reciben? El Señor ha resucitado. Es verdad. Y se ha aparecido a Simón. Esa era la noticia que repartían, comunicaban y con alegría contaban a todo, no a todo el mundo, sino a los seguidores de Jesús en primer lugar y luego a todo el mundo en Jerusalén en esos días posteriores a la experiencia traumática de la crucifixión y luego la Pascua, ¿no? Esta es la noticia. Ha resucitado, es decir, está vivo. Recuerden que hemos dicho que en nuestro relato de Emaús, estamos ya en el epílogo, en el centro estaba este mensaje: Jesús está vivo. Aquí perfectamente se vuelve a unir el mensaje. El Señor ha resucitado, es decir, Jesús está vivo. Esta es la buena noticia que hay que compartir y que hay que llevar. Y si Jesús está vivo, esto cambia totalmente el panorama de ellos. Porque si antes estaban tristes, decepcionados, deprimidos, le mataron al maestro, al líder, todo se dispersó, todo se acabó, todo fue un fracaso humano. Y hay que decirlo y no hay que tener miedo de asumirlo así. Jesús humanamente fracasó, porque la cruz es un fracaso. La cruz no tiene nada de bello, ni de romántico, ni de precioso, ni dulce, ni nada de esas cosas. Luego nosotros en la espiritualidad y en la tradición cristiana intentamos o hemos hecho el intento de resignificarlo, pero la realidad no es así. La realidad es totalmente distinta. La cruz es muerte, la cruz es fracaso, la cruz es castigo. Y en esa muerte, en ese fracaso, en ese castigo, se manifiesta el Señor de la vida que vence a la muerte. Y esta es la buena noticia que ellos comparten, porque ahora cambia todo el panorama, porque ahora se empieza a renovar otra vez. Es cierto, era verdad entonces, es el Señor. Ya no le llaman Jesús, este título es muy importante, dicen Kyrios, el Señor, Jo Kyrios en griego, el Señor. Ya es una confesión de fe, de alguien que tiene fe. Están diciendo, sí, creemos. ¿Y qué pasa ahora? Versículo 35. Y por su parte, los que habían regresado de Emaús, nuestros amigos de Emaús, Cleofás y su señora seguramente, o Cleofás u otro amigo, les relataron, fíjense muy bien la frase que está en cursiva, lo que les sucedió en el camino. Fíjense la importancia de lo que sucede en el camino. Y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan, en la fracción del pan. Que para la comunidad claramente es la cena del Señor y que más tarde y para nosotros hoy es la Eucaristía. Entonces les contaron la experiencia del camino y cómo reconocen a Jesús. Fíjense, es una evangelización mutua. Ellos reciben la buena noticia y a la vez ellos anuncian la buena noticia desde su experiencia personal. No desde lo que otros dijeron, ni de las que otras, en caso de las mujeres, han compartido, sino que ellos en primera persona han podido reconocer al resucitado en el camino, han podido reconocer a Jesús en la fracción del pan. Y esta es la maravilla de la evangelización. Preguntémonos, ¿por qué ellos tuvieron que volver a Jerusalén? Si los de Jerusalén ya saben que Jesús resucitó, ¿por qué no se quedaron en su casa? Tenemos que pensar, darle vuelta al tema y encontrar una respuesta que nos ayude a profundizar más todavía en este mensaje. Les dejo ahí porque vamos a decirlo más adelante. Estaban diciendo estas cosas, atención, el epílogo, estaban hablando, un compartir mutuo del querigma de la buena noticia, cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a ustedes, o paz con ustedes, el saludo judío típico. Shalom no significa solamente paz, como decimos en castellano, significa mucho más. Paz, bienestar, bendiciones, que esté bien, que
que todo vaya bien ahora y después. O sea, todo eso significa shalom. Y eso es lo que les dice Jesús, shalom, la paz con ustedes. Fíjense qué dato interesante. ¿Cuándo se aparece Jesús? Cuando la comunidad está reunida y están hablando de su experiencia de fe. Ahí se aparece Jesús. Fíjense cómo es la pedagogía de Jesús, si queremos decirlo de otro modo, ¿no? Se fue apareciendo a grupos, a mujeres, luego a los discípulos, otros discípulos, a Simón, Pedro, a Juan, ahora a los de Emaús y finalmente a la comunidad. ¿Qué significa esto? Esto significa proceso. La fe y la experiencia del resucitado es algo procesual. Yo no conozco el proceso de fe de ninguno de ustedes, pero es importante tener esta convicción, porque quizá algunos pueden preguntar, ¿cómo reconocer al Señor? ¿Por qué no lo reconocemos? Bueno, hay que tener también un poco de paciencia y de perseverancia, porque este es un proceso, y proceso significa que son ritmos diferentes, etapas diferentes, situaciones vitales diferentes. Y es un proceso para ir reconociendo al Señor que nos va a durar toda la vida y que hay que renovarlo constantemente. Pero fíjense cómo están los discípulos. Ellos, ahora ya todo el grupo, fíjense la reunión que hay aquí. Al comenzar el relato de Emaús se nos contó las mujeres, algunos de los nuestros, ahora los 2 discípulos, y ahora se juntan los 11, los demás, las mujeres, todos juntos, toda la comunidad reunida. Esto es muy importante. Lo que antes estaba disperso, ahora está reunido. Ellos estaban sorprendidos y aterrorizados. Atención con esto. Creían estar viendo un espíritu. Y esto es muy extraño en el relato de Lucas, porque si ya todos dijeron que Jesús está vivo, resucitó, se apareció a Simón, los discípulos de Emaús vienen y dicen, es cierto, nosotros lo hemos reconocido en el camino, lo hemos reconocido al partir del pan, se aparece ahora Jesús y ellos se asustan, se aterrorizan, se atemorizan y no pueden creerlo. Otra vez el susto, la sorpresa, el temor, el terror. La palabra temor siempre en el mundo bíblico y sobre todo también en el Evangelio de Lucas es un sentimiento, es un efecto de la presencia de algo divino. Recuerden ustedes cuando el ángel se le aparece a María, le dice, no temas, María. Si le dice el ángel no temas, significa que María se asustó muchísimo. Entonces el temor es la actitud, la reacción natural de los personajes humanos frente a una manifestación divina. Entonces esto es lo que está pasando aquí. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué sentimientos les provocan? Ellos no dicen nada, solo se asustan y se aterrorizan. Es fuerte, asustar y aterrorizar puede ser incluso incluir gritos. Entonces Jesús les dijo, atención con este Jesús de Lucas, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esas dudas? Jesús va directo a interpelar la falta de fe. Va directo a las dudas. Diríamos en lenguaje metafórico, va directo al yugular. Va al grano de la cuestión. No da rodeos. Pero no les reta Jesús, no les riñe, solo les pregunta. ¿Y por qué pregunta Jesús? Pues su pregunta para que ellos caigan en la cuenta qué les pasa, por qué están asustados, por qué esas dudas, que se den cuenta qué está pasando. En otros relatos, por ejemplo, Jesús, en otros evangelios, por ejemplo, Jesús riñe, recrimina, reprime, les dice, como ha pasado con los discípulos de Emaús, oh insensatos. Acá no dice Jesús eso. Les hace caer en la cuenta que están asustados, les hace caer en la cuenta que están en dudas. Y entonces Jesús, como todo un maestro paciente, dice,
Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. La paciencia que tiene el Jesús resucitado en este relato es impresionante, impresionante, porque los discípulos no terminan de creer, siguen con las dudas. Y Jesús les muestra las manos y los pies, a poquito, de a poquito, de a poquito, acompañando ese proceso de fe. Versículo 41, genial el narrador. Como ellos todavía no creían por la alegría y seguían muy asombrados, aquí ya están contentos, hay un cambio de sentimiento, de estar sorprendidos y aterrorizados, atemorizados, asustados, ahora están felices, alegres, contentos. Siguen asombrados, pero una alegría ya distinta, hay un cambio de actitud. Y Jesús entonces, otra vez Jesús les tiene que preguntar, ¿tienen aquí algo para comer? Porque parece que es la única manera de que ellos comprendan, ¿no? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo que tenían ahí. Lo tomó y comió en presencia de todos. O sea que hasta eso tiene que hacer Jesús para que los discípulos, todo el grupo de los discípulos, y aquí están los apóstoles, están las mujeres, están los de Emaús, están todos, crean. Para que se les quite de la cabeza los prejuicios, las supersticiones de creer en fantasmas y en espíritus y esas cosas. Jesús tiene que hacer todo un proceso para que ellos puedan creer. Y aquí ya no se trata de la fe que cree en cosas que no ve, sino acá están viendo y no creen. Aún viendo no lo creen. Y esto nos tiene que hacer reflexionar muchísimas cosas en nuestra pastoral, en nuestra fe, en las cosas como entendemos la relación de Dios. Muchas veces, muchísimas veces, y sobre todo ahora ha proliferado en época de pandemia en las redes sociales, hay muchísimas cosas que son más bien superstición y no fe. Superstición o creencia en cosas que no son ni cristianas ni católicas, o que vienen de otro lado y se meten en la iglesia, y en nombre de piedad, de la piedad y de la fe, entonces la gente cree más en esas cosas. Espíritus, maldiciones, brujerías, esas cosas. Los discípulos también creían en eso, y entonces Jesús les ayuda diciendo, por favor muchachos, cálmense, que esto no es superstición, que no soy un fantasma, que no soy un espíritu, como delante de ustedes. Fijémonos en la actitud que tiene el Jesús resucitado, la paciencia que tiene, los pasos que va dando para que los discípulos entiendan. Lucas no nos dice nada qué pasa de los discípulos de Emaús que han tenido una experiencia ya con él, y acá les mete a todos en la misma bolsa. Esto es muy llamativo porque está insistiendo en esta cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? La fe es procesual. Y no es suficiente que una vez hayamos tenido el encuentro con el Señor o haberlo reconocido en el camino, siempre necesitamos ir renovando ese encuentro, ir profundizando en esa fe, ir estudiando más la palabra. Porque si ya nos cuesta reconocer a Jesús en el camino, o muchas veces en la Eucaristía, más nos va a costar cuando quizás la presencia de Dios es más directa, tan sencilla o más simple de lo que pensamos. A veces nosotros los seres humanos nos complicamos mucho. Cuanto más simple es, queremos complicar las cosas. El acceso a Dios, la experiencia de Dios, la experiencia del resucitado. Retomemos el camino. ¿Por qué los discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén? Primer punto. Esto es una invitación para afrontar nuestra Jerusalén. ¿Por qué ellos huían de Jerusalén? Huían de Jerusalén porque ahí estaba la muerte, la decepción, el fracaso. Huían de eso, la cruz. Entonces, el relato de Emaús nos está diciendo a los discípulos y también a nosotros hoy, muchachos, chicas, hay que afrontar
Jerusalén. Hay que volver a Jerusalén. Hay que asumir la cruz. Hay que tomar el toro por las astas, dirían los españoles, ¿no? Hay que tomar el toro por las astas. Hay que enfrentar los problemas. No se solucionan huyendo. Todo lo que implica la cruz. Todo lo que implica muerte, decepción, anulación, violencia, fracaso, injusticia. Ellos vuelven porque deben afrontar. Pero no lo afrontan solo, ojo con eso. Esto no tiene que ver solamente con la capacidad humana que podamos tener nosotros, no. Se enfrentan los problemas con la experiencia y la fuerza del resucitado, con la fuerza de haber reconocido en el camino al resucitado, de haber comido y bebido con él. Con eso se enfrenta y se vuelve. Yo le quiero dejar, entre todas las preguntas que ya voy diciendo esta noche, ¿cómo estoy afrontando mi Jerusalén? ¿Cómo integro la cruz en mi vida? ¿Me animo a volver a Jerusalén o todavía no tengo fuerzas? ¿Tengo la experiencia del resucitado que me va a dar la fuerza y la capacidad suficiente para volver a Jerusalén? Uno. ¿O prefiero quedarme en mi Emmaús, lugar cómodo, confortable, mi casita, mi mundo, mi familia, pero aún así igual el Señor se va a manifestar ahí? Ojo con eso, no es que solamente está en un lugar, está en todos. Habrá momentos en que nos quedemos en Emmaús y habrá momentos en que necesitamos volver a Jerusalén. ¿Por qué vuelven los discípulos? Hemos dicho. Segunda razón, segunda posibilidad. Porque la comunidad necesita ser evangelizada. La comunidad también necesita escuchar la buena noticia. Nuestras comunidades, sus comunidades, las parroquias, los grupos, los movimientos. A veces podemos hacer tantas cosas, tantas actividades metidos en tantos líos, que a veces podemos olvidar lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Recordarnos siempre la buena noticia de la presencia de Jesús resucitado con nosotros. La comunidad necesita ser evangelizada. La iglesia necesita ser evangelizada. ¿Quiénes estaban en ese grupo en Jerusalén? Los 11 apóstoles, que representan más tarde en la tradición de la iglesia a nuestros obispos, a sus colaboradores, sacerdotes, diáconos, todos los discípulos religiosos, religiosas. Todos en la iglesia necesitamos ser evangelizados, siempre. Necesitamos recordarnos la buena noticia. La sinodalidad que nos invita el Papa Francisco no es un evento más, ni reuniones, ni trabajos, ni completar fichas y encuestas. La sinodalidad que nos pide el Papa Francisco para la iglesia es esto. Es un modo de ser iglesia. Y el modo de ser lleva tiempo en asumirse, lleva tiempo en cambiarse. Es un proceso convertir nuestros viejos moldes de entender la iglesia, empezando de cómo entendemos la jerarquía y el servicio y la autoridad. Todavía en el mundo católico estamos muy marcados por eso. Nuestra iglesia necesita, no sé en Panamá, pero en Paraguay, una de las dificultades importantes a la hora de ir metiéndose en este camino sinodal no son los laicos, son los sacerdotes, es el clero, son los obispos, son los religiosos y religiosas, es decir, la gente más cercana a la iglesia. Nos cuesta entrar en esta dinámica, nos cuesta entrar en este proceso en donde todos caminamos juntos, en donde todos somos hermanos, en donde todos necesitamos evangelizarnos mutuamente y escuchar la buena noticia y compartir nuestra experiencia de fe, pero sobre todo escucharnos y anunciar. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado y está vivo. Y se ha parecido a Simón. Simón era la cabeza del grupo. Nuestro Papa Francisco representa en la tradición de la iglesia eso. Y Él nos está empujando, nos está invitando a ir por este camino, a redescubrir al resucitado. Pero cuesta. Hay muchísimos grupos en las iglesias
en las redes sociales que son claramente anti-Francisco, canales de televisión que se llaman católicos, que son anti, porque le quieren enseñar incluso teología al Papa Francisco. Hasta ese punto llega la ignorancia de la gente y el fanatismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con quiénes estamos, con quiénes caminamos. Hay que caminar con todos, pero ¿a quién le seguimos? Al Señor, no a las instituciones, no a las personas. Y para eso nosotros tenemos nuestra iglesia que nos invita a caminar, a entrar, a encontrar este camino de sinodalidad. Estoy consciente de lo que lo que digo puede ser duro, puede ser fuerte y que puede generar mucho debate. Y esa es la intención: pensar, debatir, compartir, dialogar. Yo les dejo aquí la semilla y ustedes seguirán trabajando en la excelente organización que tienen ahí en Panamá de la animación bíblica de la pastoral. Quiero terminar con esto. ¿Por qué le cuesta tanto a los discípulos creer en Jesús? Las actitudes que tienen, cambio de actitudes y de sentimientos, y la paciencia que tiene Jesús. Porque la resurrección es algo totalmente novedoso. Es algo nunca antes visto, ni escuchado, ni oído, ni escrito. Nosotros incluso hoy nos cuesta explicar qué es la resurrección. Y lo decimos así muy fácilmente, que creemos en la resurrección. Pero ¿saben dónde se manifiesta que creemos en la resurrección de verdad? Cuando perdemos un familiar, cuando nos toca afrontar la muerte, cuando la cruz aparece en nuestro horizonte, ahí se nota si creemos o no creemos en la resurrección. No sé en Panamá, pero en la mayor parte de América Latina, muchísima gente ha perdido a familiares, amigos y a seres queridos a causa de la pandemia, a causa de la COVID. Muchísima gente. La muerte ha estado muy cerca de nosotros. Se ha parado el mundo. Entonces, ¿cómo hemos afrontado eso? ¿O cómo lo estamos afrontando? Dicen los especialistas, ya sean médicos o psicólogos, psiquiatras, que aún no nos podemos ni hacer idea de las consecuencias y las secuelas que ha dejado el COVID en las personas a diversos niveles personales, sociales, familiares, grupales, también vamos a decir religiosas, de fe, eclesiales también. Es bueno asumir esto. Y ahí se va a notar si creemos en el resucitado de verdad. Pero si ante la muerte o ante la cruz nos desmoronamos, es porque todavía estamos como los discípulos, nos cuesta creer. Y Jesús va teniendo paciencia, va mostrándonos procesualmente el camino para que podamos llegar a Él. Termino. Ave María Purísima. Creo que ya son las 20 como esta primera parte, y terminaremos entonces a la noche. Hay varias preguntas pendientes. Recuerden lo que hemos dicho anoche. ¿Por qué Lucas escribe esto? ¿Qué pretende con esto? Y cómo esto podemos llevarlo a nuestra vida, a nuestro grupo, a nuestras comunidades. Ave María Purísima. Dentro del cronograma tenemos el tiempo bastante bien llevado, entonces hay varias preguntas en el chat para poder continuar, porque ya sería la parte conclusiva que me toca ahora. Mari Carmen pregunta, dice, si no me equivoco, ayer comentó que el Evangelio de Lucas es de segunda generación. Sí, pero lo que no es lo que sigue. Ella dice, escrito aproximadamente 110 años después de Cristo. ¿Cómo se establecen esas fechas? Por pruebas de carbono, el documento estaba fechado, o por el estilo de escritura, etc. Es una buena pregunta, Mari Carmen, una pregunta de introducción, por ejemplo, a un curso del Evangelio de Lucas. Entonces, todos los evangelios pertenecen a la segunda generación. La segunda generación, los periodos son, digamos, acordados, son convenciones asumidos por los estudiosos del Nuevo Testamento, de origen del cristianismo, de historia. Entonces, del 40 al 70 es la primera generación, del 70 al 110 la segunda, 110, 150 la tercera, y así sucesivamente. Se habla de 4 generaciones de formación de lo que luego se llamará el cristianismo. Entonces, dicho esto, no significa que Lucas fue escrito en el año 110, no. Hemos dicho que está escrito en la década del 80-90, 85-90 es el arco de tiempo que se suele poner. Y esto está súper estudiado, hay razones literarias, históricas,
también testimonios extrabíblicos, la relación de dependencia de los textos que hay para poner esa fecha. Segundo, ¿cómo se sabe que Lucas fue efecto discípulo de Pablo? Es decir, el Lucas tradicional es discípulo de Pablo por el texto de los Hechos de los Apóstoles, por el Lucas, el autor de Lucas. Evangelio y Hechos hemos dicho que es un cristiano anónimo, que no sabemos quién es, que se le pone el nombre de Lucas. Simplemente eso. Si podemos decir que es discípulo de Pablo en el sentido de que Lucas pertenece a unas comunidades de tradición paulina. ¿Qué significa eso? Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, ha fundado muchas comunidades en la cuenca del Mediterráneo, a lo largo del Imperio Romano. Entonces, Lucas pertenecería a esas comunidades, posiblemente en Roma, pero también esas comunidades dispersas, él las conocería y son de tradición paulina, eso sí. En ese sentido podemos decir que es discípulo de Pablo, pero no un discípulo histórico, real, verdadero, que ha viajado con él. El autor del Evangelio nos referimos, ¿no? Entonces, eso, Maricarmen, muchas gracias por tu pregunta. Otra persona nos decía, a ver, muchas gracias por los comentarios que van dejando ahí, porque arde el corazón, que llama la atención, lo que cuesta reconocer, muchas gracias. Vamos a ver. Padre Edgar, hay una Sí. parroquia que le envía 3 preguntas. Ahí se le envía su celular. ¿Cómo A ver, usted porque dice? claro, como hay tantos en el chat, bueno, voy a leer lo de la parroquia. Muy bien. ¿Qué parroquia es, hermana? De la Ascensión, la parroquia de la De la Ascensión. Ascensión. Ajá, Ascensión, que ayer no los pudimos ver, pero hoy ya los vamos a ver. ok. Dice, todos debemos ser evangelizados, como usted dice. ¿Qué proceso, sistema o mecanismo debo utilizar para llegar a aquellos hermanos que están en frío? Ay, ay, ay. Esto parece pregunta del párroco, pregunta del coordinador o coordinadora parroquial de la pastoral, ¿verdad? Muy buena pregunta. Y no hay una respuesta, yo no puedo dar una respuesta a esto porque no hay una fórmula que funcione para todas las comunidades. Entonces, la respuesta se tiene que encontrar sinodalmente, es decir, las comunidades parroquiales, todas las pastorales, si existe un consejo pastoral o un grupo de los representantes pastorales juntamente con el párroco y con los que llevan la pastoral, tienen que reunirse a charlar, a escucharse, a hacer un análisis del por qué pasa eso y qué podemos hacer. Ese es el camino que hay que hacer, no hay una fórmula preestablecida. Ahora, ¿cómo podemos evangelizar? Eso sí que podemos decir, digamos que hay que evangelizar con el Espíritu, es decir, cargados del Espíritu Santo, con formación, con compromiso, con convicción, con testimonio de vida. Todo eso sí, se supone y se sabe, pero digo, la fórmula para que funcione en uno o en otro depende mucho de la realidad social, cultural, religiosa a la que pertenece cada comunidad. Entonces, reitero, hay que encontrar caminos juntos y es muy bueno escucharnos, porque escuchándonos entre todos podemos encontrar iniciativas que sean muy válidas y hay que intentar y hay que ser creativos en la evangelización. Pero es muy importante también el cómo presentamos el mensaje, porque eso suele ser a veces un problema. Presentamos mal un mensaje buenísimo que tenemos, el Evangelio y la persona de Jesús. Entonces, por eso es importante la formación. Sigo con la otra pregunta. ¿Por qué los discípulos les creyeron a Simón y no a las mujeres cuando le dijeron que Jesús estaba vivo? Buena pregunta. Y acá hay una respuesta fácil y una respuesta difícil. La respuesta fácil es la siguiente: porque son machistas, porque están en el siglo I, porque el testimonio de las mujeres no servía. ¿Sí? Los varones no creían en el testimonio de las mujeres. Entonces, esa es la respuesta fácil. Ahora, la respuesta más compleja es vamos a decir, es una técnica, es una estrategia de Lucas en su relato para mostrar que el testimonio del resucitado no es de una sola persona, ni de un grupo nada más, sino que es testimonio de varios y que se tiene que confirmar y conformar en la comunidad, que no es solamente un testimonio personal, que sí, pero sí es personal, pero es comunitario. Y eso es lo que quiere remarcar también Lucas. Pero las dos respuestas hay que ponerlos ahí. Por eso Lucas también es contracultural, es decir, pone a las mujeres, igual que va a hacer Juan con María Magdalena, pone a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección,
justamente para romper un poco con una mentalidad que eran, en ese sentido las mujeres eran marginadas, no tenían el valor para ser evangelizadoras o testigas o rabinas o lo que sea. Y entonces viene Jesús con su evangelio a cambiar esto diciendo, señores, el testimonio de las mujeres es tan válido como el de los varones. Y Jesús tiene en Lucas insiste mucho el papel de las mujeres. Capítulo 8, versículos 1 al 3, Lucas dice que hay mujeres como María Magdalena, como Juana, como Susana, que sostenían el ministerio de Jesús con sus bienes, eran discípulas de Jesús y acompañaban. Eso es muy importante también. Entonces, el lugar de las mujeres siempre ha sido muy importante en Lucas. ¿Y por qué pone eso? Porque Lucas lo resalta tanto, porque eso no era así. Entonces está metiendo una novedad. Lucas está mostrando, si queremos ser cristianos, tenemos que entenderlo de este modo. Bueno. Última pregunta del grupo de la transfiguración. ¿Por qué los discípulos tenían miedo y dudaron? Pregunta lo mismo nosotros. ¿Por qué nosotros dudamos? Porque a veces tenemos miedo. La respuesta es compleja. Hay muchos elementos y muchos factores. Yo no tengo una respuesta de por qué ellos dudaron y tuvieron miedo, pero sí que puedo decir que con este relato Lucas nos invita a estar conscientes, a ser conscientes de que también nosotros dudamos. Y para mí es un consuelo muy grande que los propios discípulos de Jesús también dudaron y tenían miedo, porque también nosotros muchas veces dudamos y tenemos miedo. No para cumplir el dicho que dice mal de otro consuelo de tonto, no, sino que para identificarnos con ese proceso de fe y de conversión de los discípulos y hacer el paso que ellos hicieron. Ellos no se quedaron, ciertamente que les costó, dudaron y tuvieron miedo, pero no se quedaron ahí, lograron superar eso. Entonces tenemos que hacer el mismo proceso que ellos. Gracias. Sigo aquí. Alguien había preguntado sobre el fracaso de la cruz. Yo sé que eso suena fuerte. El Papa Francisco lo ha dicho también en el 2013 y le criticaron mucho por eso, ¿no? La cruz es un fracaso desde el punto de vista histórico. Es un fracaso. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y eso cuesta porque para poder hacer ese proceso hay que hacer un estudio sistemático de la Biblia. No es lo mismo hacer una charla bíblica, un taller bíblico, una semana bíblica, que estar estudiando 1, 2, 3, 4, 5 años sistemáticamente para tener un panorama mejor del conocimiento bíblico. Entonces, esto es muy importante lo que estamos haciendo, pero no vamos a poder entender muchas cosas así en una semana, por ejemplo. Entonces, es bueno ser conscientes de eso. Padre Edgar, aquí hay una pregunta de este salón. Dice así, ¿por qué los discípulos dijeron que Jesús se le había aparecido a Simón, si con anterioridad ya lo había visto, ya lo había nombrado Pedro? Buena pregunta. Entonces hay que tomar nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia y vemos que está haciendo Lucas. Está retomando el relato. Exactamente, ya se mencionó eso. Entonces lo que hace con el epílogo de Emaús, porque hay que leer los tres en conjunto, Pedro que se fue, las mujeres que se fueron y los discípulos de Emaús, y ahora se juntan todos en un lugar, ya que el relato está armado para leerlo, para ser leído en conjunto. Entonces lo que pasa aquí en el epílogo que hemos leído es que se trae esa experiencia y se comenta aquí. Es eso. Otra pregunta del salón, adelante. Ya era esta la del salón. Esta misma era, padre. Anacleto dice, tomar la cruz es negarse a uno mismo y seguir a Jesús, cumplir sus mandamientos, abstenerse de todo lo mundano. Anacleto, esto no es tan así, Anacleto. No hay que simplificar mucho el tema de la cruz es muy complejo. Entonces son muchas dimensiones. En primer lugar, la cruz representa fracaso, muerte, dolor y todo lo que implica eso. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La cruz en la vida de Jesús, la cruz en la vida de los cristianos. Luego también podemos entenderlo así, el seguimiento de Jesús, tomar nuestra propia cruz, pero no es que tomar la cruz sea negarse a uno mismo, son cosas diferentes. Tomar la cruz es una cosa, negarse a uno mismo es otra cosa.
Tomar la cruz significa estar dispuesto a dar la vida, con todo lo que eso implica para cada uno. Recordemos, el texto bíblico no es una cosa fórmula matemática, así 2 más 2, 4. Lo que para mí significa tomar la cruz es diferente de lo que puede significar para la hermana Rosemary, para Francia, para Anacleto, para un obispo, para una religiosa, para un padre de familia. Cada uno tiene su cruz con que cargar, y cosas a que negarse y cosas que asumir. Entonces, la muerte, la cruz, los problemas, tiene todo ese bagaje, ese mundo de muerte y de resurrección, pero hay que pasar sufrimientos, problemas, tribulaciones, pérdidas, todo eso es cruz, y hay que asumirla y hay que cargarla. Negarse a uno mismo es parte de ese proceso, sí, evidentemente. Ahora, cumplir los mandamientos es muy básico, muy básico. Cumplir los mandamientos es para los niños de preescolar. Cuando nosotros estamos avanzando en nuestra fe cristiana, ya no nos quedamos en los mandamientos, vamos más allá. Los mandamientos son 10 palabras que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento como una cosa muy básica, pero el discípulo de Jesús no se queda ahí. El discípulo de Jesús tiene el Evangelio, el mensaje de Jesús para poder vivir y hacerlo carne. Y abstenerse de todo lo mundano es una frase muy compleja, porque ¿qué significa lo mundano? ¿Qué significa abstenerse de esto o lo otro? Entonces, esto ya desborda la cuestión. Entonces, pero es muy importante ser bien conscientes de lo que queremos decir y no simplificar tanto el mensaje y hacer a veces que la gente huya porque nosotros lo tenemos clarito, pero a la hora de explicarlo es muy complejo. Es muy complejo. Bien. Siguiente. Otra pregunta, si quieren hacerlo, ya sea del salón, de los grupos. Tenemos tiempo, son 20 y 39, me queda mucho tiempo todavía. Jackie dice, en el versículo 31 Jesús desapareció de su vista. No desapareció Jackie, se volvió invisible, muy importante eso. Luego en el versículo 36 y 42 ellos estaban asustados y hacen mención a no ser fantasma. ¿Será que el aspecto físico de Jesús era diferente, lo que les hizo difícil reconocerlo? Buena pregunta, Jackie. Entonces, primero, recordemos en el 31, no desapareció, se hizo invisible. Y aquí el debate es interesante. ¿Qué fue? ¿Por qué los discípulos no logran reconocerlo si habían vivido con él? ¿Tenía otro cuerpo? ¿Tenía otro cuerpo? No. ¿Tenía otro aspecto? Probablemente, no lo sabemos. Pero aquí lo que importa no es tanto si tenía otro cuerpo, otro aspecto o cómo era, porque si era muy diferente tampoco lo podrían reconocer. Aquí estamos en otro tema que nos desborda ahora, que sería la cuestión de la escatología y cuál es la doctrina católica sobre la resurrección. Pero volviendo a nuestro tema, entonces lo que podemos decir es lo que a Lucas le interesa no es darnos una teología de la resurrección o una escatología de la resurrección, explicarnos en qué consiste la resurrección ni cómo va a ser, sino lo que a Lucas le interesa en su relato es mostrar que es difícil reconocer al resucitado aun cuando pensamos tener familiaridad con Jesús. Ahí es lo que tenemos que poner el foco. No creer que ya lo conocemos o no creer que ya lo sabemos o lo poseemos por ser discípulos. Esto es muy fuerte. Lucas, eso es lo que remarca en su relato. Ser discípulo de Jesús, haberlo seguido, haber escuchado su mensaje, haber compartido con él la Eucaristía para nosotros, la última cena, comido, bebido con él, presenciar sus milagros, no es garantía de reconocerlo fácilmente en nuestras vidas. Eso es lo importante. No tanto si tenía otro aspecto diferente y por eso no lo pudieron reconocer. Muy bien, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias a los comentarios que están aquí. Mientras tanto, doy las gracias a la parroquia de Lídice, están la capilla, están también del lado de Costa Rica, que han enviado saludos aquí a mi WhatsApp, y está también de comunidad de Chitré, y también tenemos del lado de Penonomé. Son comunidades que han enviado mensajes a mi WhatsApp. Qué bueno, muchos saludos y muchas gracias a todos. Yo creo que antes de terminar esta noche,
a menos yo cierro con ustedes el ciclo, podríamos prender todas, o sea, encender todas las pantallas para una captura, foto, para poder tener este momento. Entonces eso dejo al equipo ahí de Podríamos hacerlo logística de ahora reunión. ellos, a ver si yo estaba mirando a ver si abren sus pantallas, sus cámaras. Sí. Eh, Podemos Rosario, hacerlo eso al final de la noche y así para sacar varias capturas, buena foto ahí perfecto, padre. para las publicaciones. Gracias. Ok. Aquí Ruth Daniel dice, quiero comentar porque me parece interesante su comentario. La cruz representa el amor sin medida. Jesús, Hijo de Dios, dio toda su sangre para redimir nuestros pecados. No sé si Ruth está por ahí. Eh, Esto también es complejo, Ruth. Esto no es bíblico en el sentido del texto que estamos leyendo. Entonces, lo voy a decir así despacito y si me sé explicar bien y si no, pregunten. Cuando nos acercamos al texto bíblico, en este caso de Lucas o cualquier texto bíblico, no tenemos que llevar conceptos de catequesis o de teología sobre el texto, porque eso no es lo que el texto dice. Es al revés el proceso. Sobre los datos del texto bíblico, sobre el mensaje que el autor quiso transmitir, se construye la teología y la catequesis y el discurso y la enseñanza de la iglesia, y no al revés. Entonces, esto es muy importante, este proceso no es fácil hacerlo. Entonces, esto necesita formación y acompañamiento. Entonces, eso es no poner estos lentes que yo tengo para leer el texto. Tengo que respetar el texto. Entonces, decir que la cruz representa el amor sin medida de Jesús, Hijo de Dios, eso el evangelista Lucas no lo tenía en su cabeza cuando escribió el mensaje. Eso lo vamos a deber a Pablo, que va a interpretar la muerte de Jesús y nos va a decir qué pasó. Entonces, aquí le dejo así como tarea pendiente al equipo de la hermana Rosemary, una charla así, de otro momento podría ser muy interesante, las interpretaciones de la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús fue tan traumático para el grupo de los discípulos que hubo varios intentos de resolver. No hay una sola explicación por qué Jesús murió y qué significa su muerte. Dejo ahí la tarea pendiente. Entonces, Ruth, es correcto lo que decís, pero eso ya es otro nivel totalmente distinto del texto bíblico. Ya está a nivel espiritual, pastoral, pero tiene que basarse primero en lo que representa la cruz, que es muerte, frustración, fracaso. ¿Cómo resolvemos eso? Ahí está la cuestión, y una vez que lo resolvemos, ahí podemos comprender, ahí se convierte en salvación y redención para todos nosotros. Dicho. Ave María Purísima, sin pecado concebido. La parroquia San Juan pregunta, la fracción de pan, ¿era acostumbrado a hacerlo después de cenar? Buena pregunta. La fracción del pan es un término técnico, pero no es después de cenar. La cena judía consiste, claro, tienen pan, tienen verduras, tienen vino, depende de qué tipo de cena sea, puede haber pescado o cordero. Pero entonces el partir el pan es parte del rito, no es después de la cena, es la cena, consiste en eso. Se parte el pan, se reparte, porque es un pan grande así, que se va partiendo en la familia y forma parte del rito, no es antes y después. Lo que hace Jesús y lo que después hace el cristianismo más tarde es reinterpretar esa cena judía de la Pascua, lo llama Eucaristía y le da otro sentido. Pero cuando Lucas escribe su evangelio, y la mayoría de los evangelistas, los cristianos de segunda generación, sobre todo los que son judeo-cristianos, ellos seguían celebrando o compartiendo la cena del Señor, la Pascua judía, los que eran judíos, dándole ese significado, pero no es que Jesús inventó algo totalmente distinto para la Eucaristía. Eso más tarde va a tener ese valor, pero ya en el primer grupo de cristianos y de luego los siguientes, la cena o la fracción del pan representaba esto, que se hacía en memoria de Jesús y que se celebraba su muerte y su resurrección. Después toda la teología que hay detrás de Eucaristía, presencia real y todo lo que significa, eso vendrá siglos después en la iglesia, no antes y no en el mundo de los primeros cristianos, de los textos bíblicos que estamos leyendo.
Esto es bueno saberlo para poder entender todavía más el valor que tiene la palabra revelada, el magisterio de la iglesia y cómo Dios sigue enseñando y cómo por medios humanos, a través de la historia de la iglesia, se sigue ampliando y descubriendo el mensaje de Dios. Al contrario, no es en ningún momento menospreciar todo lo que es la teología, la tradición, la catequesis, la liturgia y los sacramentos, sino comprender que esto viene después, basado sobre todo en la palabra. Muy bien. Ave María Purísima. Casa de Formación dice, ¿cómo hago la relación entre la experiencia de la transfiguración y el versículo 39 que dice, ven que tengo carne y hueso? Bien, la experiencia de la transfiguración en el texto no dice en ningún momento qué tipo de cuerpo tenía Jesús, simplemente dice que su aspecto cambió y se volvió brillante. No dice nada más, entonces no hay que poner en el texto lo que no dice. Y aquí cuando dice tengo, en este texto que estamos leyendo de la aparición del resucitado, lo que quiere remarcar que tengo carne y hueso significa que la resurrección, Lucas está diciendo, la resurrección no es algo simbólico, sino es algo real. Eso es lo que significa que tiene carne y hueso y que come. Por eso Jesús come delante de ellos para mostrarles a los discípulos que no están viendo un espíritu, no es una aparición de un ángel o de un hombre celeste, y que no es humano. Jesús es humano, totalmente humano, es plenamente humano, la humanidad asumida. Eso es lo que quiere mostrar. Entonces no hay un conflicto entre la transfiguración del capítulo 9 y acá del capítulo 24, la resurrección. La transfiguración no es resurrección, es simplemente una manifestación de la gloria de Jesús para los discípulos, y es un texto que invita a pensar solamente en quién es Jesús, no en de qué forma está compuesto su cuerpo, ni nada de eso, sino que ahí en el relato de la transfiguración, la enseñanza que quiere poner Lucas, el foco que quiere poner Lucas, es decir, este Jesús es alguien más que un simple ser humano, es alguien más que un profeta, eso. Y aquí en la resurrección ya se muestra claramente, digamos, es un ser humano pleno, no un fantasma. De ahí la insistencia en que come delante de ellos y con ellos. Por eso cuesta a los discípulos, y fíjense que así nos sigue costando a nosotros entender el tema de la resurrección. Creo que ya esa, ¿no es cierto? Coincidió, porque padre, aquí estaba esa pregunta, lo que acaba de explicar más la clave de comida, cómo Jesús pide que le den de comer y cómo parte el pan. Lo acaba de explicar. Ok, Perfecto, muy bien. muy bien, gracias. Dice, los discípulos regresaron de noche, apenas Jesús se hizo invisible. ¿Sí? ¿Por qué Jesús va en busca de los discípulos a Emaús? Buena pregunta. Jesús no va a Emaús. Jesús está en Jerusalén, camino a Emaús. La tradición griega es la mejor para entender este texto, siendo así en toda la Biblia. Parroquia dice San Juan. No entiendo muy bien cuál es la pregunta, no sé si están por ahí o pueden escribir mejor. Parroquia San Juan 23 dice, la tradición griega es la mejor para entender este texto, siendo así en toda la Biblia. Si pueden aclarar, leo otro. Quizás no entendieron el verdadero mensaje que él le enseñaba a lo largo del camino. Yasmín, puede ser, interesante. Dice, muy bien, listo. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay más preguntas. Hermana, en el salón allí no hay preguntas, más preguntas. Ahí han hecho esta y en la otra toman conciencia. La lectura que ha hecho de ver parte por parte está admirado. Dice que va a tomar como tarea comenzar a hacer. Recuerda que cuando estaba en el colegio hacían esta parte de lectura, analizando palabras, mirando la frase, que eso también tratar de hacer ese análisis con la Biblia, con el texto bíblico. Va muy bien. Así es, exactamente. Esto parece muy escolar, pero es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para interpretar correctamente los textos, ¿sí? Bien, aquí ha respondido la parroquia Juan 23, dice la traducción griega.
Y sí, ustedes saben que los textos bíblicos que tenemos son traducciones, no, nada más, ya sea al español, inglés, francés, portugués, alemán, son traducciones y por lo tanto siempre son mejorables y son mejoradas